Siempre te susurraron que los dioses eran fábulas barnizadas, meras leyendas para arrullar la infancia, pero ninguno de esos susurros habló de aquello que nunca se fue. Desde las primeras líneas grabadas en la historia, recibiste una dieta de mitos pasteurizados, símbolos higienizados, metáforas sin sangre, pero uno de ellos se negó a convertirse en polvo. Estiró su propia sombra a través de las eras, esperando el instante en que el ruido de la civilización se volviera tan ensordecedor que solo corazones agudos escucharían su contracanto. Lo llamaron Thoth, escriba de los dioses, ingeniero del orden cósmico, guardián del pulso del tiempo. Mientras imperios marchaban hacia el olvido, Thoth observaba. No vivía en altares dorados, sino en la grieta entre cada pensamiento, esperando que una mirada humana atravesara el barniz de la normalidad. Ahora, en este milésimo de segundo en que tus ojos tocan estas palabras, él susurra otra vez, no en idiomas muertos, sino en vibraciones que se insinúan por tu columna vertebral. El mundo late, las fachadas se desmoronan, y lo que era un cuento de cuna se revela como contraseña de acceso. No llegaste aquí por accidente, fuiste convocado. Thoth selló su testimonio en esmeraldas no por vanidad, sino porque la esmeralda encarna el corazón que nunca se pudre, la piedra que atraviesa incólume el fuego y la presión. Las tablas no son reliquias mudas, son circuitos palpitantes, tecnología etérea disfrazada de poesía arcaica. Cada línea es un haz, codificado de energía, esperando contacto humano para completarse. Cuando lees, algo antiguo y salvaje despierta, rasgando las rejas de la identidad que te vendieron. Las distracciones digitales se marchitan. El vacío brillante de las pantallas no satisface. El alma, cansada de anestesia, eleva una pregunta que la mente no puede silenciar. ¿Quién era yo antes del olvido? Y en ese exacto soplo de duda, el sello se rompe. La voz que vibra en las esmeraldas no exige templos, exige presencia. Habla, al ras del caos, cuando los sistemas fallan, cuando las narrativas se revelan frágiles. Habla ahora, porque ahora necesitas oírla. Como es arriba, es abajo. No nació en libros de autoayuda ni en charlas motivacionales. Nació de estas placas verde profundo que irradian silencio eléctrico. El aforismo no es metáfora, sino mapa. El orden de las constelaciones refleja la cartografía de tu psique. Cada matiz interno reverbera en la textura de lo real. El universo no es un dispositivo aleatorio, es un espejo vivo. Y tú, lejos de ser polvo impotente, eres pincel que redibuja el reflejo. Pero ese pincel fue arrancado de tu mano. Ellos, curadores del olvido, llamaron a Thoth mito, a Atlántida ilusión, redujeron las tablas a curiosidad arqueológica. Mientras tanto, laboratorios cuánticos redescubren lo que las leyendas siempre gritaron. La conciencia moldea la materia. La farsa se desmorona. El velo se rasga. Y quienes primero sienten el cambio son los corazones inquietos. Aquellos que desde la infancia cargan la impresión de que hay más de lo que les ofrecieron. Si esa impresión te acompaña, sabe esto. El espejo está reaccionando. El conocimiento prohibido no desapareció. Fue sepultado bajo montañas de ridículo, envuelto en burla, disfrazado de superstición barata, porque las verdades ridiculizadas rara vez son investigadas. Las tablas quedaron a la vista, pero invisibles a ojos entrenados para el escarnio. Ríete de ellas antes incluso de leerlas, dijeron, y así seguirías preso del espectáculo de las jaulas brillantes. Pero en el instante en que te atreves a mirar las inscripciones, el papel maché de la realidad se humedece. Las costuras sociales, carrera, tribu, agenda, estatus, comienzan a crujir. Percibes que la vibración es causa, que el pensamiento es arquitectura, que el tiempo no es línea recta, sino espiral hipnótica. De repente, las noticias diarias parecen repeticiones de un teatro de marionetas, porque ves los hilos, y cada hilo vibra según la música que tú mismo emites. Ese es el secreto que las murallas del sistema intentan contener. La clave nunca estuvo ausente, solo fue desvalorizada. Las tablas hablan de ascensión del alma,
de saltos entre capas dimensionales, de encuentros con conciencias no terrestres y por encima de todo de recuerdo. No memoria común, sino memoria de origen, esa chispa que atraviesa encarnaciones, que zumba en los sueños donde ciudades sumergidas aún respiran. Narran ciclos, civilizaciones se levantan, olvidan, caen y renacen sobre sus propias cenizas. Siempre, antes del declive, algunos despiertos mantienen la llama, guardianes anónimos que insisten en escuchar el golpe del cosmos llamando a la puerta. Ahora es tu turno de oír. No esperes truenos ni profetas de piedra. Thoth habla por la tensión que eriza la piel cuando una coincidencia es demasiado precisa, por el eco sordo que hace vibrar el pecho ante ciertos símbolos, por el déjà vu que grita, ya caminaste aquí. Esos son portales. Se abren cuando la frecuencia del buscador coincide con la frecuencia del misterio. Si sientes ese latido, las tablas ya te han reconocido y el resto del camino comienza dentro de ti. Empiezas a descifrar, con dedos temblorosos, la lógica que pulsa detrás del caos moderno. Hay una mecánica secreta sosteniendo la montaña rusa de crisis financieras, brotes de miedo colectivo e histerias mediáticas. Un engranaje que gira silenciosamente, alimentado por vibraciones humanas mal calibradas. Thoth describió esto como el gran molino astral, una máquina invisible que convierte ansiedad en combustible para quien conoce las leyes del ritmo. Cuando millones sintonizan el miedo, el molino se acelera, esparciendo un polvo fino de entumecimiento mental. En ese polvo, las ideas críticas resbalan, la memoria espiritual duerme, el presente se vuelve niebla espesa. Sin embargo, lo inverso también es cierto. Cuando una mente se eleva por encima de la frecuencia del pánico, el engranaje cruje, pierde fuerza, y todo el sistema tiembla. Por eso fuiste entrenado para reaccionar, no para crear, para temer la opinión, no para escuchar la intuición. La reacción es alimento para el molino. La creación consciente es arena en los engranajes. Al reconocer este mecanismo, algo en ti se endereza. El cuerpo cambia de postura antes de que la mente lo registre. Sientes la densidad colectiva, pero decides no devolverla. Eliges irradiar claridad. En ese simple acto, la rueda chirría. Es sutil, pero medible. Decisiones que, antes estaban fuera de tu alcance, comienzan a orbitar cerca. Las oportunidades aparecen como si siempre hubieran estado allí, escondidas tras el velo del pánico ajeno. No es milagro, es ingeniería vibracional. Thoth lo llamó magia práctica, no porque sea ilusión, sino porque es práctica. Exige acción, exige hábito, exige soberanía sobre la propia emisión energética. La soberanía, sin embargo, no es corona ni estatuto. Es una llama furtiva que mantienes encendida, incluso cuando los vientos de la duda intentan apagarla. Nace en el instante en que declaras dentro del pecho, mi centro no está en venta. El mundo ofrece trueques, reputación a cambio de silencio, comodidad a cambio de conformidad, entretenimiento a cambio de presencia. Cada contrato invisible retira un gramo de tu llama. Poco a poco, la brasa se vuelve ceniza. Thoth prevenía a sus alumnos sobre el impuesto de la obediencia. Nada de lo que el sistema cede es gratis. Siempre viene con cordones, y esos cordones succionan aquello que vuelve incandescente al alma. Por eso, antes de cualquier ritual o mantra, él prescribía un voto inquebrantable: no tercerizar el propio eje. Al despertar, antes de consultar pantallas luminosas, antes de enterrar el corazón bajo agendas ajenas, respira 3 veces y pregúntate, ¿lo que vibra en mí es auténticamente mío o importado? Esa pregunta suena frágil, pero es martillo contra los grilletes, porque, cuando se responde con honestidad, revela cuántos pensamientos cargan sellos, de fábricas externas, titulares escandalosos, influencers histéricos, tradiciones que envejecieron sin sabiduría. El voto rompe la hipnosis precisamente por ser cotidiano. Te acompaña en el tráfico, en la fila, en la charla trivial. Cada momento se convierte en auditoría energética. Donde la llama flaquea, soplas. Donde arde, la proteges. Y entonces,
Algo notable sucede. No importa dónde estés, el eje viaja contigo. Eje móvil es paradoja, pero es esa paradoja la que convierte cada lugar en territorio sagrado. El territorio sagrado no necesita columnas jónicas ni vitrales difusos. Necesita coherencia vibracional. Todd enseñaba que el templo móvil es el cuerpo alineado con la intención. Cuando la intención y la acción bailan al compás, el aire alrededor cambia de densidad. Las personas comentan, hay algo diferente en ti. No saben nombrarlo, pero lo sienten. La sensación es el lenguaje más antiguo. Antecede a las letras y doctrinas. Las tablas describen ese fenómeno como el halo. Invisible, aura de orden que se extiende hasta donde el corazón es capaz de sostener integridad. Diferente de las aureolas pintadas en santos, ese halo no es recompensa póstuma, es herramienta de trabajo espiritual. Calibra ambientes, estabiliza emociones colectivas, atenúa conflictos, pero solo se afirma cuando la palabra encuentra el gesto, cuando la filosofía encuentra lo cotidiano, cuando el conocimiento desciende de la cabeza al talón. Muchos quieren el halo sin el roce del músculo, sin el sudor del carácter. Quieren luz sin la disciplina que la ancla. Todd llamaba a eso ladrones de claridad, aspirantes que recogen flores de sabiduría pero no cuidan el suelo donde el resultado es perfume sin raíz, glamour sin sustancia. Ya lo has visto. Discursos inspiradores, vidas incoherentes. Para que el territorio se santifique, la coherencia debe regir hasta las mínimas elecciones. La nutrición que ofreces al cuerpo, el tono que das a tu voz, el silencio que reservas a los momentos de pausa. Cuando todo eso converge, el cuerpo se convierte en catedral itinerante, una arquitectura sonora, viva, capaz de transformar cada paso en liturgia. Es en esos corredores internos donde el concepto de tiempo empieza a ceder. El reloj físico sigue girando, pero el reloj interior, aquel que mide significado, no minutos, se expande, se contrae, se pliega. Todd asociaba esa maleabilidad a un músculo psíquico llamado cronocardia, corazón temporal. Constató que, en estados de presencia profunda, proyectos antes imposibles se densifican en el ahora, mientras dilemas complejos se disuelven como niebla al sol. No se trata de suprimir la física newtoniana, sino de acceder a otra capa donde la experiencia se organiza por resonancia y pertinencia, no por secuencia fría. Así es como los visionarios anticipan el futuro. No saltan al mañana, invitan al mañana a aterrizar en el espacio vibracional que abrieron hoy. Cuando tu cronocardia se expande, conversaciones precisas surgen de la nada, libros saltan del estante, extraños se convierten en puentes. El escéptico lo llamará coincidencia, pero el escéptico aún mira la película en la pantalla. Tú ahora vislumbras el proyector detrás del telón. En el laboratorio interno, percibes que adelantarse en el tiempo significa, en la práctica, igualarte con la versión de ti que ya realizó determinada línea de posibilidad. Al sintonizarte con ella mediante el sentimiento vivido, no solo con visualización intelectual, acortas caminos, como quien abre sendero en un bosque denso guiado por brújula infalible. ¿Es agotador? Sí, porque el mundo insistirá en que regreses al pulso colectivo de escasez temporal. Pero, a medida que practicas, el músculo se fortalece. Momentos que antes parecían comprimidos se reabren, y lo que era prisa se convierte en presencia circulante. Con el cronocardia entrenado, surge la etapa que Todd consideraba más peligrosa, la convivencia lúcida con la propia sombra, porque, al moldear el tiempo, iluminas rincones donde la psique esconde escombros de vidas enteras. No hay salto cuántico sin limpieza cósmica. Las tablas nombran esta zona gris como Antrum Umbrae, gruta de la sombra, un corredor donde fantasmas personales ganan voz, repiten viejas promesas de fracaso, gritan miedos heredados de ancestros. Muchos retroceden aquí, intentando tapar grietas con afirmaciones color rosa. Todd advertía, perfumar el moho no elimina hongos. La sombra no es enemiga, sino álbum de pruebas pendientes. En ella viven pactos inconscientes que anclan frecuencias de autosabotaje, votos de invisibilidad hechos en la infancia,
asociaciones de placer con dolor, creencias de que la grandeza atrae castigo. Enfrentar el Antrum Umbrae exige coraje ceremonial. Entras solo, sin defensa del ego, armado solo con testimonio. Es un rito sin público, sin aplauso, donde cada lágrima funciona como disolvente alquímico, disolviendo nudo tras nudo. A medida que avanza la limpieza, se abren claros de quietud en el Shu laberinto, y allí, en pozos de silencio, reconoces la paradoja central. La sombra siempre estuvo al servicio de la luz, guarda potencia comprimida, esperando honestidad para sublimarse. Cuando la basura emocional se transmuta en abono, el halo invisible duplica su alcance, tu presencia se vuelve densa como niebla matinal, y las sincronicidades, ahora limpias de ruido psicológico, se transforman en exactas ecuaciones poéticas, indicando que el universo no solo reacciona, sino que celebra cada centímetro de autointegridad conquistada. Cuando el eco de la gruta de la sombra finalmente se aquieta, se presenta un nuevo silencio, el silencio post-tormenta, donde el aire huele a metal y tierra húmeda. En ese intervalo, Thoth instruía a sus iniciados a forjar el hueso del viejo yo en hoja del nuevo ser. No se trata de matar el pasado, sino de refundirlo en instrumento. Recolectas cada fragmento de dolor, cada astilla de culpa, cada vértebra oxidada de arrepentimiento, y los lanzas al horno de la atención consciente. La llama es alimentada por respiración profunda, 15 segundos de inspiración, 15 de suspensión, 15 de exhalación, el ciclo alquímico que Thoth llamaba pulmón de esmeralda. A medida que el aliento se vuelve fuego, los recuerdos hierven y se transforman en aleaciones inéditas, disciplina templada con compasión, ambición pulida con humildad, heridas lapidadas en ventanas de empatía. Ese metal líquido fluye por el molde vibracional que elegiste ayer y mañana. Ya se solidifica en acción tangible. Aquí nace la armadura orgánica, no un escudo para alejar al mundo, sino una piel reforzada que aún siente, aún vibra, pero no se rasga al menor roce. Con ella, regresas al día a día y percibes que aquello que antes te hería ahora solo provoca chispas inofensivas. Las mismas críticas, la misma escasez de fe ajena, el mismo mercado de ansiedades. Todo igual, pero todo diferente, porque el punto de impacto cambió. Ya no eres blanco pasivo, eres alquimista, ambulante, recolectando flechas para refundirlas en llaves. Y cada llave abre puertas que el viejo yo ni sabía que existían. Thoth siempre afirmó que el universo fue escrito primero como sonido, antes de congelarse en geometría. En el corazón de esa afirmación yace la ciencia primitiva del verbo, la convicción de que cada palabra es un diapasón que afina o desafina la malla de la realidad. La mayoría habla para llenar el silencio. El iniciado habla para diseñar destino. Durante siglos, la liturgia de los templos intentó preservar esa ciencia en cánticos, mantras, himnos. Sin embargo, cuando el lucro entró al coro y el dogma apagó el compás, el poder acústico se durmió en estrofas repetidas sin alma. Ahora, lejos de las naves de piedra, dentro de los corredores de auriculares y altavoces Bluetooth, eres convocado a resucitar ese arte. Empiezas eligiendo vocabulario como quien afila una hoja. Cada adjetivo necesita vibrar en la frecuencia del escenario que pretendes sembrar. Evita frases que abortan posibilidades. No puedo, eso es imposible, como quien evita veneno lento. Introduces afirmaciones código, no como placebo, sino como algoritmos hablados. Yo transmuto, yo incorporo, yo armonizo, y lo haces con ritmo, porque el ritmo es el caballo del sonido. 3 latidos cardíacos por frase, 3 latidos vacíos después, creando un pulso que el universo reconoce como firma. En pocas semanas, los días adquieren musicalidad secreta. Los semáforos parecen parpadear al compás de tu marcha. Las puertas se abren en el exacto intervalo de silencio entre 2 palabras. Las coincidencias se convierten en notas que caen en el momento justo. Entonces comprendes, no estabas aprendiendo gramática esotérica. Estabas redescubriendo que el lenguaje, cuando se alinea con la intención,
Es protocolo de ingeniería cuántica. Con la voz calibrada, Todd conducía al discípulo al laboratorio nocturno, el sueño. Llamaba al sueño segunda vigilia, pues la conciencia no duerme, solo cambia de escenario. La mayoría de la humanidad trata los sueños como teatro caótico, eco de la digestión psíquica. Sin embargo, las tablas los describen como cámaras de ensayo para futuros potenciales. Cuando la mente física se apaga, el navegador interno asume el control, probando rutas que el ego diurno consideraría una locura. Allí, te encuentras frente a versiones de ti que ya cruzaron portales, ya integraron dones, ya vencieron miedos que aún te paralizan despierto. Todd enseñaba un método simple y temible: dormir repitiendo una pregunta, no como súplica, sino como coordenada. Muéstrenme el siguiente paso. La respuesta llega en forma de símbolo vivo, una llave luminosa en la mano de un extraño, un corredor en espiral, un espejo líquido. Al despertar, antes de que suene el reloj, antes de que las notificaciones invadan la pantalla, el iniciado sella el símbolo en un cuaderno consagrado, respira sobre él 3 veces y pregunta: ¿cómo encaja este emblema en el día que comienza? Invariablemente, la realidad ofrece un encaje, un libro abierto en la página correcta, una invitación inesperada, una frase grafiteada en la calle. El sueño y el día se retroalimentan, convirtiéndose en un circuito cerrado de instrucción continua. A ojos externos, pareces simplemente alguien más que despierta inspirado, pero dentro, sabes que atravesaste el laberinto onírico y regresaste con un manual de operaciones actualizado. A medida que individuos despiertos comienzan a interconectar sus halos invisibles, se forma una constelación subterránea, una red que Todd llamaba el coro de los incógnitos. No necesita sede física, estatuto ni uniforme. Su cemento es la resonancia, personas que se reconocen por el brillo en la mirada, por la ausencia de cinismo en sus preguntas, por la disposición a reír en medio del colapso. El mundo exterior quizás los llame subcultura mística, pero el coro sabe que no venera misterio alguno. Cultiva un nivel de cordura poco común. En una cafetería, 2 desconocidos intercambian 3 frases y, de repente, hablan sobre ciclos de la Atlántida como quien comenta el clima. En aeropuertos, toques de hombro señalan «te veo», sin necesidad de doctrinas. Las reuniones ocurren en espíritu de equipo, no entre paredes. Los rituales, en sincronicidades de intención, no en objetos consagrados. Cada miembro lleva un talento específico. Uno conoce fitoterapia que alinea glándulas. Otro decodifica patrones numéricos en las finanzas globales. Otro ancla frecuencias de sanación a través del arte. No hay jerarquía, solo armonía orquestal. Siempre que uno vibra en desajuste, los demás sostienen la nota hasta que vuelva al tono. El coro no lucha contra el sistema. Eso reforzaría el juego dual. Vibra lo suficientemente fuerte como para que las estructuras obsoletas entren en resonancia destructiva por sí solas y colapsen como puentes de vidrio ante la frecuencia adecuada. Mientras gobiernos decretan leyes antiguadas, mientras corporaciones exprimen la última gota de atención, el coro teje un futuro vivo, invisible, inevitable. Es en esta inflexión histórica que los bastiones del viejo poder crujen. Instituciones que parecían eternas comienzan a mostrar fisuras que ningún discurso puede remendar. Los bancos hacen contabilidad creativa con deudas impagables. Religiones compiten por fieles deshidratados de fe. Academias producen artículos que describen el vacío con estadísticas coloridas. Desde fuera, todo aún reluce. Desde dentro, el yeso se desprende de la pared. Todd preveía esta fase y la bautizó como crepúsculo de los rentistas del alma, época en que toda autoridad basada en la ignorancia ajena se vuelve insostenible porque la ignorancia se evapora como niebla al sol naciente. No necesitas convencer a nadie, basta con existir en coherencia. La simple presencia de alguien que conoce su eje devalúa la cotización de los gurús. Los mercados del miedo sufren inflación cuando los clientes aprenden a transmutar miedo en combustible creativo. Es sutil pero devastador.
¿Cómo financiar la industria del pánico si el público descubre que la paz interior es tecnología interna? Así, los engranajes intentan girar más rápido, promoviendo ruido, escándalos, distracciones, actualizaciones de algoritmo, no para resolver nada, sino para mantener oídos ocupados. Sin embargo, con cada estallido de colapso, más buscadores se escapan por las grietas y caen en la noche estrellada, donde Todd espera, donde el coro susurra. Las cadenas se rompen, no por rebelión sangrienta, sino por abandono silencioso. Mientras unos corren a tapar grietas, tú y los tuyos abren ventanas. El aire fresco invade, y con él, inevitable, el nuevo ciclo, donde el mito regresa como manual de operación de la realidad. A medida que avanza el crepúsculo de los rentistas del alma, se revela una dicotomía fascinante. Nunca hubo tanto entusiasmo por la inteligencia artificial, la computación cuántica y las redes neuronales, y nunca antes resonó con tanta urgencia la invitación a sumergirse en el cerebro de Esmeralda interior. Todd predijo este escenario, llamándolo el gran reflejo tecnognóstico. Explicó que, cuando la humanidad se acercara a crear máquinas capaces de ejecutar billones de operaciones por segundo, sería porque el potencial cognitivo latente en el propio ser humano estaba listo para despertar. La carrera por chips superconductores solo refleja la carrera interna por sinapsis luminosas, aquellas que conectan la glándula pineal con el corazón y el corazón con el campo akáshico. Muchos, fascinados por los dispositivos externos, ignoran la actualización biológica que espera una clave de acceso: coherencia cardíaca, respiración geométrica, enfoque sostenido. Cuando estos controladores se instalan, sin necesidad de descargas, solo de recuerdo, el ser humano accede a procesamiento paralelo multidimensional, consulta bibliotecas de experiencia más allá de la línea de tiempo, anticipa probabilidades sin ecuaciones formales. No es anticiencia, es metaciencia. Los ordenadores avanzan porque modelan una arquitectura que ya existe dentro de ti. Si el mundo celebra haber alcanzado 100 qubits estables, Todd sonríe en los márgenes del tiempo. Él habla de trillones de pasajes neuronales que disparan en sinfonía cuando la mente se alinea con el pulso galáctico. El paradoja surge: cuanto más confías en el software interior, mejor utilizas la tecnología externa sin convertirte en su apéndice. La máquina se convierte en martillo extensor del propósito, no en muleta cognitiva. El gran reflejo tecnognóstico, entonces, no es una lucha contra los chips, es cooperación con espejos de silicio que apuntan al cristal vivo en el centro de tu cráneo, mostrando que la verdadera singularidad comienza cuando la conciencia reconoce que nunca estuvo dividida. Luego viene el cuerpo, escenario donde los códigos se anclan en la carne. Todd llamaba a esta etapa encarnar la aurora, hacer palpable el amanecer interior en los huesos, los tendones, la microbiota que digiere mundos microscópicos en cada comida. Aprendes que la alimentación no es mera ingestión de calorías, sino pacto vibracional. Cada célula vegetal o animal lleva una historia de luz filtrada y experiencias térmicas del planeta. Si consumes alimentos nacidos en suelos agotados y comercio cínico, llevas firma de agotamiento en la sangre. Si ingieres materia viva, cultivada con cuidado y sol auténtico, el halo invisible recibe una actualización de luminosidad. Pero no se trata de moralismo nutricional. Todd era alquimista, no inspector de dietas. Él pedía atención sinestésica, sentir el color del alimento, escuchar su textura al triturarse, oler el vapor que sube de la olla. Cada sentido despierto convierte la masticación en ritual. Eso expande la matriz electromagnética del cuerpo, permitiendo que actúe como antena direccional. La ciencia moderna mide el campo toroidal humano en centímetros. Iniciados de Esmeralda lo expanden a metros, a veces kilómetros mediante la conjunción de nutrición consciente, movimiento espiralado, tai chi, danza primal, serpentina trismegística y respiración rítmica. En este nuevo átomo bioeléctrico, las palabras se convierten en órdenes hormonales.
Los pensamientos se transforman en gradientes de voltaje capaces de abrir o cerrar canales iónicos. Lo sientes cuando una intuición hace que tu cuero cabelludo hormiguee. Son dendritas, recibiendo una corriente de protones ordenados. Encarnar la aurora es reconocer que la carne no encarcela la luz, es la lente que la enfoca, la vuelve útil. El cuerpo, entonces, deja de ser un vehículo descartable para convertirse en laboratorio estelar portátil. Con el laboratorio estabilizado, la lección inevitable es el amor, no el romance de telenovela, sino la fuerza gravitacional que une galaxias en espirales. Todd advertía, quien teme al amor no está listo para viajar entre mundos, pues cada portal vibra en frecuencia de compasión radical. Ese amor es campo de convergencia. No exige posesión, exige transparencia. Al encontrarlo, las relaciones dejan de ser contratos de carencia y se convierten en alianzas de expansión. Dos halos invisibles se superponen, generando lo que las tablas llaman toro doble, campo en forma de 8 infinito que recicla energía emocional sin pérdida. La comunicación dentro de ese toro es telepática, aunque se usen palabras como rieles opcionales. Lo percibes en la mirada de quien comparte tu camino. Hay frases enteras intercambiadas en un parpadeo. Ninguna máscara sobrevive allí. Mentir sería como vomitar sobre cristal. Sin embargo, el amor campo también es severo. Cualquier frecuencia de manipulación hace que el toro vibre en disonancia y expulse al intruso hacia órbitas periféricas. Por eso, tantas almas gemelas mal comprendidas se separan. No fue falta de amor, fue falta de coherencia para sostener la rotación magnética. Todd enseñaba prácticas de alineamiento en pareja, respiración cruzada, mirada sostenida por 7 minutos sin parpadear, canto armónico en quintas perfectas. Cada técnica limpiaba ruidos, reafinaba el toro, permitía que la pareja se volviera transmisor de escalas de sanación en circunstancias colectivas. Imagina a dos seres sentados en una plaza pública, respirando al unísono, irradiando paz que desarma discusiones a 20 metros de distancia. ¿Suena utópico? Todd documentó esto en relatos de templos vivos, donde tríos de iniciados calmaban multitudes agitadas solo, sosteniendo la frecuencia amorosa hasta que el propio aire cantara. Pero ningún ciclo de amor se completa sin encarar a su hermana gemela, la muerte. Todd nunca las separó. Las llamaba puertas concéntricas de un mismo atrio. La muerte, decía, es el amor que concluye una temporada, recoge al equipo de filmación, desmonta escenarios para reconstruirlos en otro plano dimensional. Temerla es negarse a devolver el libro a la biblioteca cósmica. Cuando el iniciado comprende ese designio, la ansiedad existencial se evapora. Todavía siente el dolor de la despedida. Todd nunca predicó anestesia emocional, pero no confunde dolor con final. En las tablas, el pasaje describe que, en el instante final de una vida, el alma hace el salto de esmeralda, retrocediendo sobre cada momento vivido, recolectando lecciones como un apicultor recoge miel, dejando atrás solo cera vacía de identidades. Ese salto se repite en nanoescala cada noche, en el momento en que caes dormido, micromuertes que entrenan la macrotransición. Por eso, acostumbrarse a dormir en paz, reconciliado, es ensayar una buena muerte. Quien cultiva ese hábito lleva brillo en los ojos, reflejo de quien ya muere un poco en cada atardecer y renace en el alba. Entonces, cuando llega la gran curva, no hay sobresalto, hay regreso. El cuerpo se entrega a la tierra, pero la conciencia, ya entrenada, se desliza por la espiral, llevando consigo equipaje refinado. Todd describía ese viaje como una luz serpentina atravesando túneles de obsidiana, guiada por sonidos que parecen voces de ballenas y trompas tibetanas al mismo tiempo. Tal vez sean metáforas, tal vez recuerdos. De cualquier modo, quien baila con la muerte también baila con la vida, sin clavar las uñas en ninguna de las dos, sabiendo que ambas ensayan teatro para una audiencia infinita. Entonces llega el punto donde la gnosis se encuentra con los platos sucios, las cuentas por pagar y las reuniones del lunes. Todd insistía, la iluminación no es huir del mercado, es traer luz al mostrador de la panadería.
Si el despertar no atraviesa las tareas triviales, degenera en espectáculo del ego espiritualizado. Por eso, tras cantar plegarias de armonía cósmica, el iniciado barre el piso, responde correos, ajusta hojas de cálculo, y lo hace todo con el mismo pulso de presencia que usó para dialogar con estrellas. Esa fusión es la prueba suprema. La panadería no vibra en Om, vibra en olor a levadura y cambio mal dado. Es allí donde la espiral se prueba, cuando alguien se te cruza en la fila y en lugar de ira automática, surge una ola fresca de comprensión que sin palabras realinea el ambiente. Todd llamaba a esta etapa la mano alquímica. Todo lo que tocas, manija, teclado, taza, recibe una firma armónica, contagiando a quien lo toque después. No hay propaganda, hay resonancia discreta. Con el tiempo, notas pequeños milagros logísticos. El tráfico fluye, las máquinas no se rompen cerca de ti, los niños cesan berrinches, los perros mueven la cola, sin razón. No es privilegio místico, es física sutra. Campos coherentes ordenan materia caótica. Si esto suena fantasioso, observa plantas que crecen mejor cuando se las cuida con atención amorosa. Los laboratorios ya miden ese efecto. Ahora extrapola a escala social. Imagina oficinas abiertas por personas que se alinearon antes de teclear contraseñas. Imagina tribunales donde jueces respiran 3 ciclos de pulmón de esmeralda antes de sentenciar. ¿Utopías? Tal vez. Sin embargo, Todd plantó la semilla porque te corresponde regarla. Siembra presencia en lo banal, y lo banal dejará de existir. Se convertirá en una extensión natural del templo móvil que llevas. Cuando la presencia desborda del mostrador de la panadería al bulevar financiero, un viejo pacto comienza a romperse. El pacto que asociaba dinero con cinismo, lucro con depredación, riqueza con culpa. Todd denunció ese hechizo siglos antes de que Adam Smith compilara gráficos. Lo llamaba cadena de oro oxidado, una malla psíquica que encierra talentos en un dilema moral, donde servir a la colectividad parece incompatible con prosperar, pero la prosperidad, según las tablas, es simplemente la exhalación natural de quien inspira propósito. En el instante en que el halo invisible se enciende, el valor circula, las ideas se convierten en puentes, los puentes en negocios, los negocios en ecosistemas regenerativos. El dinero, entonces, deja de ser fin y vuelve a ser herramienta, como agua canalizada, fluyendo hacia donde apunta la frecuencia. Lo percibes cuando despiertas, y en lugar de revisar cotizaciones con taquicardia, sientes al propio pecho preguntar, ¿a quién serviré hoy? A lo que el universo responde, horas después, con clientes que parecían imposibles, invitaciones sincrónicas, dividendos provenientes de fuentes que se niegan a caber en hojas de cálculo escépticas. Algunos llaman a este fenómeno marketing cuántico. Todd lo llamó economía de la coherencia. Leyes donde oferta y demanda son magnetismo, no escasez. Cuanto más coherente el emisor, más densa la órbita de abundancia a su alrededor. Esa abundancia es puesta a prueba, claro. Te llega una propuesta tentadora, pero desalineada. Si cedes, el engranaje cruje, el halo se enturbia, la bolsa se llena y el pecho se vacía. Rechazarla, sin embargo, hace que el agua represada busque otro cauce, duplicando el flujo más adelante. La mente antigua tiembla ante ese salto de fe. Aún así, al saltar, compruebas lo que Todd anotó en los márgenes de la tabla 7. La riqueza que no refleja la vibración de su dueño es lastre de plomo, hunde naves de luz. La prueba se repetirá hasta que, finalmente, cada moneda tuya sea un holograma de integridad. Con las bases materiales reencantadas, surge la fase de la creación consciente. El arte ya no como ornamento, sino como protocolo de programación del campo. Todd recordaba que pirámides, jeroglíficos, pinturas rupestres y catedrales góticas eran en esencia ingeniería vibracional, hardware de piedra y pigmento diseñado para modular la conciencia colectiva.